Buenas tardes a todos. Bueno, damos la bienvenida y al mismo tiempo agradecemos al profesor Gabriel Salazar Vergara por su gentileza de viajar hasta la ciudad de Quilpué para presentar su publicación Historia del municipio y la soberanía comunal en Chile 1820-2016. También saludamos y damos la bienvenida a las instituciones civiles que convocan este acto. Son el Colegio de Profesores Provincia Marga Marga, bueno, quienes han facilitado el local, Centro Cultural y Educación Kimun, Libres de Alta Tensión, LAT, Comisión de Derechos Humanos de Quilpué, Limache Soberano, Espacio Cultural Bicho, Acción Barrial de Quilpué, Centro Cultural Contrapunto, Junta de Vecinos Teniente Serrano, Junta de Vecinos Población Esperanza, Fundación Bienvenidos, Colectivo Ambiental Espinal, Agrupación de Adelanto El Belloto, Mesa Adulto Mayor Quilpué, Fundación Marga Marga Group y Comité Ecológico Rural Valle de los Bellotos. Nosotros, el Proyecto La Comuna, somos un movimiento de ciudadanos cuyo principal objetivo es la recuperación de la soberanía y la democracia comunal de la región de Valparaíso, y hemos organizado este encuentro ciudadano con el profesor Salazar para escuchar su trabajo y su opinión sobre la historia de los derechos de soberanía comunal. Coincidimos con el profesor Salazar en cuanto creemos que la recuperación de los derechos soberanos de las comunas y de sus unidades territoriales más básicas, como son las agrupaciones vecinales, son la piedra angular del desarrollo humano que los chilenos merecemos y deseamos. A continuación dejaré con ustedes al compañero Claudio Corbalán Robert, quien hará una breve introducción a los temas tratados en la publicación y objeto de este encuentro. Vamos a cambiar los lentes. Estamos en la misma. Buenas tardes. ¿Ahí escuchan? ¿Se escucha? Sí, ya. Don Gabriel Salazar Vergara nació en Santiago en 1936 y se ha dedicado toda su vida a entender la historia de nuestro pueblo. Estudió en el glorioso Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y en 1960 egresó como profesor de historia. En 1963 obtiene la licenciatura en filosofía y en 1969 el título de sociólogo. En 1973 fue apresado y torturado por el gobierno cívico-militar que derrocó el régimen democrático que gobernaba Chile. En 1976 partió al exilio. En su afán de comprender la realidad del pueblo, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Hull, en Yorkshire, en el Reino Unido, donde obtuvo el doctorado en Historia Económica y Social, cuya tesis doctoral dio origen a su más famosa publicación, Labradores, Peones y Proletarios. Desde 1985 se ha desempeñado como profesor en distintas universidades del país. Formó junto a otros historiadores la corriente historiográfica llamada Nueva Historia Social, centrada en la reconstrucción del proyecto político de las clases populares, cuyo enfoque plantea que las clases populares, a partir de su natural solidaridad, han ido construyendo un proyecto de país independiente del proyecto de las clases dominantes. Proyecto político que ha logrado algunos avances a través de nuestra historia, pero que finalmente ha sido aplastado una y otra vez por las clases dominantes. En el año 2006, el esfuerzo del profesor Salazar es reconocido con el Premio Nacional de Historia. La obra que se presenta. Es común en las presentaciones de una publicación como esta que algunos intelectuales conocedores de la publicación hagan un análisis crítico de la obra.
pero entre nosotros no tenemos ese tipo de intelectuales. Y por lo tanto hemos preferido ponernos en una actitud receptiva frente a lo que el propio autor quiere explicarnos y de quien suponemos ha trabajado con generosidad para el beneficio colectivo. En cambio, sí nos interesa mencionar por qué nuestro gran interés en presentar al profesor Salazar en este conjunto de vecinos y dirigentes sociales de la región de Valparaíso. Porque creemos que el esfuerzo que ha hecho Salazar por develar aquello que se quiere mantener oculto de nuestra historia puede constituirse en una inspiración y un ejemplo para las nuevas organizaciones sociales, más hoy cuando todo parece naturalizar el sometimiento y la depredación social. Frente a ello, un trabajo como el que nos presentarán hoy da cuenta de historias reales de ciudadanos que no aceptaron el sometimiento y tuvieron ciertos éxitos en sus esfuerzos organizativos. En su reciente libro, Historia del Municipio y la Soberanía Comunal en Chile, 1820-2016, el profesor Salazar afirma, comillas, la soberanía es una voluntad colectiva y esta solo puede emanar de una comunidad que se comunica consigo mismo, es decir, que tiene la capacidad de deliberar por sí misma, libremente, sobre los problemas que la afectan y sobre las soluciones que se deben aplicar a estos problemas. Cierre comillas. Y agrega más adelante que esta capacidad la han tenido siempre las comunidades que al mismo tiempo son vecindarios, que comparten un territorio y sus recursos. Los participantes del proyecto de la comuna, organizadores de este encuentro fraternal, pensamos que esta y otras muchas afirmaciones de esta publicación coinciden grandemente con nuestras concepciones civiles y políticas, en cuanto la soberanía constituye el principal derecho del ser colectivo, ya que en ella se encierra simultáneamente la dignidad individual y la voluntad colectiva. Pero aún más, cuando el profesor Salazar afirma que la capacidad de deliberar libremente y por tanto la soberanía tiene más que nadie las comunidades que tienen un territorio en común, comillas, en identidad con un paisaje determinado y un conjunto específico de recursos naturales, cierre comillas, está vinculando la organización social y política al cuidado sustentable de los recursos que le dan vida, como una cuestión orgánica e indisoluble, no como un problema aislado que hay que resolver producto de los excesos del crecimiento industrial. Proyecto de la Comuna como organización civil y política, en uno de nuestros principios coincidentes con los conceptos vertidos por el profesor, afirmamos que, comillas, creemos que la democracia radical recupera nuestros valores tradicionales de solidaridad, colaboración, desarrollo, fraternidad y cuidado de nuestra tierra, devolviendo el poder a las comunas, las que tienen la capacidad inherente de cualquier grupo humano de constituirse y darse el ordenamiento social que permita el mejor desarrollo humano. Por tanto, un sistema de democracia radical solo podrá emanar de una nueva constitución que promueva la voluntad de las comunidades por encima de los intereses particulares. Cierre de comillas. Les invito a escuchar al profesor Salazar y desde luego a leer su publicación referida y llenarnos de optimismo frente a los desafíos que nos plantea la recuperación de nuestra convivencia y de nuestro peligrosamente desequilibrado medio ambiente. Bueno, finalmente, al término de la exposición del profesor Salazar, vamos a dar un número reducido de preguntas, pero yo les agradezco que las preguntas sean directas, estoy hablando 4 o 5, que sean directas y sin contexto. ¿Sabes? Es muy común en esto que el tipo hace todo un discurso para finalmente preguntar. Concreto respecto de lo que del profesor Salazar ha planteado, preguntas directas. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, parece, a todas y a todos. Bueno, ciertamente, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación de los compañeros acá que nos trajeron a este lugar, la ciudad del sol, decían antes, ¿no? Eh, sí, para poder participar en una reflexión ciudadana, en una deliberación tal vez ciudadana. Es natural que Ciudad es un lugar que tiene mucha historia, mucha tradición, mucha memoria de sí mismo, ¿no? Los intelectuales que trabajamos en la universidad muchas veces nos encerramos, ¿no?, en nuestros cubículos, en nuestros escritorios, en nuestras bibliotecas, y no tomamos contacto con el pensamiento que está vivo en las comunidades, en los vecindarios mayores o menores, ¿no?, tanto en pueblos determinados como en los barrios de las grandes ciudades, ¿no? Yo diría, y no lo digo con cierta certeza, que estamos viviendo un periodo en Chile en que la reflexión profunda acerca de nuestro destino estratégico, digamos, como país, como sociedad, se está dando mucho más en las comunidades locales que en las mismas universidades. Yo conozco bien la universidad, desde 55 años que he estado haciendo clases y sigo haciendo clases en la universidad, y conozco bien y puedo decir con cierto conocimiento de causa que hoy día los grandes problemas que nos afectan como país en este mundo, ¿no?, que está enfrentando riesgos climáticos mayores a corto plazo, eh, las universidades no están pensando el país, no están pensándonos, no están pensando la sociedad chilena, mucho menos los vecindarios, ¿no? Las universidades de Chile y la Católica y las otras grandes universidades en los años 1960 a 1970 pensaban Chile, en la época de Eduardo Frei Montalvo, de Salvador Allende. Yo estaba allá en la universidad y estábamos preocupados por el destino de Chile. Teníamos este objetivo común del desarrollo como país, del desarrollo social, de la liberación social de los oprimidos, ¿sí?, de la educación gratuita para todos nuestros jóvenes. En ese tiempo la Chile pensaba Chile, la Católica también pensaba Chile. Yo participé de esos grupos pensando. Pero después del 73 y hasta el día de hoy las universidades ya no piensan Chile. Yo lo garantizo. Porque prima, por un lado, de parte del gobierno, los estados, los gobiernos chilenos, si tienen una consulta que hacer acerca del destino económico, social, político de Chile, no le preguntan a la Universidad de Chile ni a la Católica. Le preguntan las famosas y llamadas clasificadoras de riesgo, que son grandes empresas privadas internacionales que estudian país por país en detalle, en todas las dimensiones posibles de un país, para decir al capital financiero internacional: mire, este país está apto, está domesticado, está disciplinado, invierta ahí y le va a ir bien. Por eso hay que estudiar el país detalle para asegurarse que no hay riesgo para invertir ahí. Bueno, decía que hoy día los problemas técnicos que tiene un país para, de alguna manera, gobernar su futuro, si es un modelo neoliberal, no se les consulta a las universidades, se les consulta a las clasificadoras de riesgo, que, repito, son entidades internacionales que están al servicio del gran capital internacional. Entonces ellas estudian país por país en detalle todas las variables posibles, todas las dimensiones posibles, científicamente, en detalle, no hay nada que decir. Pero para informarle al capital financiero: oiga, invierta aquí, no hay riesgo, no invierta acá, aquí sí hay riesgo. Entonces, por eso es que los gobiernos chilenos seguían por estas consultoras internacionales. Las más conocidas son Standard & Poor's, ¿no?, está en inglés por supuesto, Moody's y Fitch and Ratings, que son las tres más grandes del mundo. Hasta Estados Unidos las consulta. Es una especie de procesión obligada de los países detrás de los informes que entregan mensualmente estas consultoras. Entonces, por eso es que Chile seguía por estas consultoras, no seguía por las opiniones de los intelectuales de la Chile.
Por eso no estamos pensando como universidad, no estamos pensando el país. La universidad hoy día se han convertido en campos de carrera individual de los intelectuales y los académicos que allí están. ¿No es cierto? La cuestión es desarrollar el currículum personal, porque semestre a semestre te evalúan. ¿Qué hiciste en este semestre? Y todo se convierte en puntaje. Y según el puntaje, puede ascender al escalón suficiente en la jerarquía académica. Y pasar de ayudantito, asistente, profesor asociado, profesor titular, y si después de eso te dan un premio nacional, pues mejor, ¿no es cierto? Llegas a la cima absoluta. Entonces cada intelectual piensa en su carrera individual. No me interesa lo que hagas tú. Tengo que, en lo posible, eliminarte de la competencia. Entonces se compite. ¿Y cómo se obtienen los puntos para aumentar, digamos, grado en la carrera, la jerarquía académica? Pues ahora todo se convierte en puntaje. Y hoy día lo que más puntos da, por eso es que todos apuntan a eso, es si usted publica un artículo de unas 18 o 20 páginas en una revista internacional, ojalá en inglés. Y si un alemán, chapó, saludo. Por tanto, lo que interesa a un intelectual hoy día es publicar en revistas internacionales o llamadas revistas indexadas, que pueden ser chilenas también, pero indexadas a nivel internacional, y eso te da, pongamos caso, un artículo te da 10 puntos en la evaluación semestral. Si tú publicas un libro que investigamos, pongamos, la comunidad aquí de Quilpué, para saber si el movimiento comunal de Quilpué va a poder desarrollarse o no, ¿te fijas? Y lo publicamos para que lo lean los quilpueínos, no sé cómo se dice, ¿no? Pues eso no te da puntos. Esto no te da puntos. Yo les puedo citar un gran sociólogo, Tomás Mulián, Premio Nacional de Ciencias Sociales, ¿no? Él publicó tiempo atrás un libro que se llama Chile, anatomía de un mito, donde contaba la realidad de nuestros ciudadanos dentro del modelo neoliberal y sacaba ciertas conclusiones. Ese libro llegó a vender como 50.000 ejemplares, que para un libro de sociología es absolutamente récord nacional, no digo mundial, pero nacional sí. Pero ese libro no le da puntos a Mulián. No se califica bien el trabajo que uno hace para la ciudadanía. No se califica, no da puntaje si lo que aquí conversemos y acordemos como comunidad pensante para determinar nuestro futuro y lo usamos para actuar y para escribir, ¿no es cierto?, y sacar libros, no da puntaje. Entonces, no hay incentivos para que los académicos piensen Chile, como Chile o cada comunidad por separado, ¿no? Por eso la universidad hoy día está volcada hacia adentro, se mira, por decirlo así, se mira su propio ombligo. No se forman equipos de trabajo porque manda la individuación, manda el currículum personal. Y entonces, ¿quién está pensando Chile? ¿Quién está pensando para los ciudadanos? ¿Quién está pensando para el pueblo, las comunidades locales? Pues nadie. En la época de Pinochet, sabemos, en los años 80, especialmente comienzo del 90, habían ONGs. Yo trabajé 20 años en una ONG, ¿no? Y en función de esa ONG vine en esa época aquí a Quilpué. Trabajamos con un jardín infantil, lo que tenía proyectos también de desarrollo comunal. Algo con el Sol de Quilpué, no me acuerdo cómo. El Sol, exactamente. Yo estuve aquí en ese tiempo, por acá. Entonces, en esa época las ONGs pensaban en el pueblo. Organización no gubernamental, sino de la sociedad civil. Y efectivamente habíamos como 200 ONG en Chile en los años 80, pensando el pueblo, la sociedad civil, los jóvenes, las mujeres, los niños. Pero vino la transición, vino la llamada democracia, gobierno de Erwin, y después los otros gobiernos, y la ONG se acabaron. Porque era una vergüenza, porque las ONG funcionaban con ayuda internacional. Operábamos con dólares, ¿no? Pero, claro, los gobiernos dijeron, no, el Estado se hace cargo, se acaban las ONG, y entonces las ONG dijeron, ya, pues nosotros podemos ayudar al gobierno ahora para trabajar con el pueblo. Y el gobierno dijo, no,
Y se acabaron las ONG. ¿Y quién piensa hoy día el pueblo? Ese es el problema. No tenemos una teoría oficial, una teoría pública, una teoría avalada por la universidad, para lo que aquí estamos tratando de hacer. Lo que han hecho los compañeros de este movimiento de la comuna es a pulso, desde abajo hacia arriba, y no ha encontrado eco ni en la universidad, ni en los partidos políticos, ni en el gobierno, nada. Ni siquiera en el Ministerio de Educación. Por eso, al tropezar con este librito que sacamos, los compañeros me fueron a ver y comenzamos a iniciar ahí toda una conversación. Digo esto porque lo importante es que hoy día las comunidades piensen, deliberen, identifiquen sus problemas, propongan soluciones a esos problemas, conviertan en mandato soberano la solución que proponen para esos problemas. Mandato soberano. Esto es clave, absolutamente fundamental. Si la comunidad delibera sobre sus problemas y llega a un acuerdo, esta es la solución, esa solución se convierte en mandato, y mandato soberano. Si tengo ese mandato, solo después de establecido el mandato, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo acá, ¿no es cierto?, para que ejecutes el mandato. Ejecuten. Yo elijo representantes para que ejecuten mis mandatos. Eso es ser soberano. Eso es ser ciudadano soberano. Y si tú lo ejecutas mal, o te cambias de tienda y comienzas a hacer otras cosas, nada que ver con lo que te dijimos, o traicionas el mandato, pues te quitamos el cargo, revocación de cargo, y te juzgamos por traidor a la soberanía. Eso es ciudadano soberano, eso es comunidad soberana, eso es política soberana. La conclusión que uno saca de eso es que nunca, esto es una especie ya de eslogan o mandamiento bíblico, ¿no? Nunca hay que elegir a nadie, ningún representante, sin mandato previo. Porque si lo hago, le doy carta blanca, ¿no? Te elijo y tú haz lo que quieres. Y esto, precisamente esto es lo que hemos estado haciendo desde 1833 hasta el día de hoy. Elegir representantes nuestros sin mandato. Ellos hacen lo que quieran. Si quieren, cumplen lo que prometieron ellos, porque ellos prometen, no es que uno le dé un mandato. Ellos prometen, voy a hacer esto, ¿no? Durante la campaña y recorren, qué sé yo, las ferias libres, dándole besitos a la señora, a los cabros chicos, y prometen algo. ¿Quién controla si lo realizan o no? Nadie. Si uno elige gente sin mandato, ese mandatado es irresponsable porque no le da cuenta a nadie de lo que hace. Hemos estado 200 años eligiendo representantes, diputados, ¿no es cierto?, senadores, presidentes, sin mandato previo. Por tanto, no los evaluamos después que cumplen su periodo de mandato, digamos. Es cuestión para pensarla. Hemos sido por 200 años ciudadanos de tercera clase. De tercera clase. Porque hemos hecho lo que ellos nos han pedido y nos han obligado vía constitución política, vía ley, que hagamos. Desde que elegimos representantes sin mandato, ellos de vuelta nos han dicho, ¿cuál es tu soberanía de ciudadano? Bueno, tienes derecho a un voto cuando te llamemos a votar. Un voto individual, depositado en una cámara secreta que nadie te vea. Y hace una rayita. Y ese voto se me convierte en un número. Y los números, las sumas totales, las interpretan otros. Las interpretan, ¿no? Los sociólogos o los dirigentes de partido político. Y de ahí sacan de las políticas públicas y las leyes que ellos estiman convenientes. Uno puede preguntarse, ¿el voto individual es expresión de soberanía ciudadana? Lo que decía el maestro que leyó recién, ¿no? La soberanía, hay que pensar mucho lo que es la soberanía. La soberanía no es una voluntad individual.
no es cuestión mía. Yo, frente a la comunidad, frente a la sociedad donde vivo, no soy soberano por el hecho de ser un individuo libre, no. Porque la soberanía es la expresión de una voluntad colectiva, no individual. La voluntad individual es un derecho, claro, filosófico, ¿no? El libre albedrío, ok, estamos de acuerdo. Pero la soberanía es una voluntad colectiva, no individual. ¿Y cómo se constituye una voluntad colectiva? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? ¿Se construye voluntad colectiva cuando yo voto individualmente? ¿Eh? ¿Cómo voto yo? Preguntémonos. Voto por este porque mi papá era de tal partido y yo sigo la línea. Creo en mi viejo. Y voto por este señor porque es de la misma corriente. Voto por este señor porque me cayó simpático, ¿no? Sabe hablar, habla bien, qué sé yo, hizo esta otra promesa. Pero eso no es equivalente nunca a la construcción de una voluntad colectiva. ¿Cómo se construye la voluntad colectiva? Ese es el gran problema. Deliberando uno con otro. Dialogando uno con otro. Este es el problema, esto es lo que nos duele, esta sería la solución, vamos a encargarle a este perico que cumpla nuestro mandato y votamos por él, pero amarrándolo al mandato. No hay voluntad colectiva sin deliberación. ¿Y quiénes pueden deliberar? Las comunidades locales, porque viven juntas, son vecinos, se ven, se conocen, comparten los colegios, comparten las plazas, comparten los problemas, comparten la escasez de agua, comparten los aluviones que le caen encima, comparten los peligros, comparten la esperanza. Es un gran problema a pensar con mucha frialdad cuál es la mejor forma de asociarse para que el pueblo haga y se haga lo que él necesita y quiere. Podemos asociarnos por ideología, partido político, por ideología. Ahí está todo el problema de la ideología. Podemos asociarnos por gremio, todos los pescadores juntos, todos los campesinos juntos, todos los, qué sé yo, los que venden en las calles, los ambulantes. O podemos asociarnos territorialmente por el lugar donde vivimos, ¿no? Donde están nuestros hijos, donde están probablemente nuestros padres, donde están nuestros problemas, donde están nuestras escuelas, donde está nuestra iglesia, donde están los recursos de agua, que pasan o no pasan. Hay tres maneras de asociarse en la historia y en Chile se ha practicado solo una y media, es decir, la asociatividad ideológica de los partidos políticos, y en segundo lugar la asociatividad gremial tipo CUT, digamos, ¿no? O ¿cómo se llama? La NEF, ¿no? U otras, ¿no? Si ustedes fijan, la asociatividad por gremial, por oficio, por actividad laboral, están encerrados en los intereses de esa actividad laboral. Y a nivel nacional. Entonces se constituyen a nivel nacional como ANEF, ¿digan? O como CUT, y tratan de resolver los problemas en el Estado, a nivel nacional. A nivel nacional. Y siempre se quedan cortos para resolver los problemas locales. Problemas locales. Hace poco tiempo estuve en Copiapó, me invitaron de allá porque se les produjo un aluvión, ¿no? Y le taparon toda la ciudad de barro. Pues fue una catástrofe natural. Y ante esa catástrofe el Estado Central, la ONEMI, llegó tarde, mal y nunca, no resolvió nada. Me contaron ellos, ¿no? Llamaron al señor alcalde y municipio, no tenía recursos, tampoco pudo llegar, no resolvió nada. Entregó unas palitas por ahí, que se dio unas carretillas, y no pudo más. Pero entonces ellos se unieron. Me contaron ellos. Hasta antes del aluvión me decían ellos, si nos encontrábamos en la calle, un saludo así al pasar era mucho. No nos hablábamos, nos mirábamos de reojo. Pelábamos a la vecina de allá o al vecino de acá. No estábamos unidos. Pero 2 o 3 días después del aluvión nos unimos como hermanos.
todos trabajando en la calle con una pala para sacar el barro. Los viejos, las viejas, los hombres maduros, las mujeres maduras, los jóvenes, los niños. Toda la comunidad entera se involucró en resolver el tema del barro. Y en 2 semanas me dijeron, resolvimos problemas. Y tuvimos esa sensación profunda, me dijeron, fue un impacto, ¿no?, de sentirnos que éramos comunidad. Comunidad actuante. Comunidad que podía trabajar codo a codo. Comunidad que podía sesionar, deliberar para distribuir el trabajo de limpieza de las casas y las calles. Y nos amamos, ¿no? Y me contaron, estaban tan contentos por haberse descubierto que eran comunidad, una unidad solidaria, que para celebrar inventaron un trago, ¿no? Un trago, ¿no?, mientras trabajaban. E inventaron un trago que le llamaron justamente aluvión, ¿no? Y claro, como era catástrofe, entonces partieron de la fórmula, perdonen la digresión, pero de la fórmula del terremoto, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero a la fórmula del terremoto le agregaron específicamente un vasito de café colombiano. Tenía que ser colombiano, porque había muchos colombianos en la zona, ¿no? Y el terremoto, al agregarle café, quedó exactamente color aluvión, ¿no? Entonces ellos celebraron su identidad comunal, ¿te fijan?, su soberanía comunal, tomando y celebrando con ese trago, ¿no? Muy simbólico, pero estaba muy impactado por haberse descubierto que eran comunidad en circunstancias que antes del aluvión ni se saludaban, ¿no?, en las calles. Bueno, un caso aislado, pero que revela hasta qué punto que las catástrofes naturales, los problemas que afectan a todo un pueblo, pensemos en Quintero con los olores que tienen hoy día, pensemos en Freirina, tiempo atrás, con el olor a chancho que enfermó a sus niños, pensemos en el sur también, en la isla de Chiloé, o en Punta Arenas, o en Aysén, o en Calama, ¿no?, donde el problema que afecta a toda la comunidad obliga a sus habitantes, a sus vecinos, a unirse y a pensar como una comunidad, ¿no? El problema es que este movimiento natural en Chile, desde el 2000 hacia acá, es un movimiento subterráneo. Los periodistas no hablan de él. Por más que ustedes busquen, si hablan es porque tal comunidad cerró el camino, ¿no? Cerró los caminos, se produjo un taco, entonces llegaron los carabineros y al final contabilizan las bombas lacrimógenas, los heridos, qué sé yo, la interrupción del tráfico, pero no la voluntad local, soberana, que decidió hacer eso para hacer presente su problema y la solución al problema. Entonces, más o menos desde el año 2000 en Chile, tenemos un movimiento subterráneo de comunidades locales que se mueven para hacer algo, por sí mismas, soberanamente. Y si no es la comunidad entera, son los colegios. Son los colegios. Ciertos colegios locales, tengo presente, por ejemplo, el caso de la escuela y liceo más tarde, Los Ríos de Chile, de Liriquén, cerca de Concepción. Ese colegio le fue pésimo en la CIMSE, le fue pésimo en la PSU, fue en la época cuando era ministro de Educación el señor Lavín, ¿no? Y en vista de todos esos resultados, porque los colegios hoy día también, todo es por puntaje, ¿no? Todo es puntaje, ¿eh? Sacó puntaje muy bajo y le pusieron semáforo rojo, o sea, tiene que disolverse de aquí en corto plazo. Entonces los profesores, los alumnos y la comunidad local se enojaron, reaccionaron, se rebelaron y decidieron hacer su propia reforma educacional. Sobre la base de que lo que ahí se enseñara en ese colegio era exactamente lo que necesitaba la comunidad de Liriquén. Que le estaban construyendo ahí en la bahía una serie de cuestiones raras que le iban a echar a perder todo el paisaje y la ecología, ¿no? Entonces, ellos querían que se educara a sus niños en función del Liriquén, de los problemas locales del Liriquén, de los problemas reales de los niños del Liriquén. Entonces, construyeron un programa de estudio para sí mismos. Construyeron un sistema de evaluación donde toda la comunidad evalúa. Evalúa, la comunidad en la asamblea abierta evalúa a los profesores, a los alumnos.
y se evalúa a sí misma. Ustedes saben que detalles históricos que ayudan a reforzar la idea, ¿no? Por 1920, la FOCH, la Federación Obrera de Chile, tenía escuelas, ¿no? Y estaba preocupada de la educación, de la autoeducación de los trabajadores y de la educación de los niños que ellos tenían. Entonces la FOCH tenía como 40 escuelas distribuidas en Santiago y otras localidades, pero ahí la comunidad de trabajadores, de apoderados, con los niños incluidos, diseñaban el programa de estudio. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿No? Los contenidos los ponían ellos. Ellos contrataban a los profesores. Y lo más lindo de todo, es que la evaluación del trabajo académico la hacía la comunidad entera, o sea, en presencia de la comunidad. Y la comunidad evaluaba. La comunidad evaluaba. Entonces era un proceso de autoeducación ciudadana, ¿sí?, que fue muy importante en los años 20 y 30, que después el Estado los destruyó todo porque apareció el Estado docente, ¿no? Y destruyó la comunidad autoeducativa, ¿no? Sabiendo eso, a mí se me ocurrió un día, otra anécdota, pero para explicar un poquito mejor, ¿no?, lo que quiero decir. Un alumno en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile me dijo un día: oiga, profe, quiero hacer mi tesis. Ya, pues, ¿sobre qué quería hacerla? Yo quiero estudiar a los raperos, me dijo, ¿no?, al hip hop. Porque yo soy rapero, yo soy hip hop. Y quiero estudiar esto como un fenómeno interno, cultural, social, político, porque los demás, los otros profesores no quisieron. Ya, pues, haz la tesis. Y la hizo muy bien investigada, trabajó como con 20 grupos de raperos, hip hoperos de Santiago, hizo su tesis muy bien hecha, qué sé yo, y al momento de dar el examen, me dijo: oiga, profe, ¿y quiénes pueden venir al examen? Porque ahí en la Chile solo la comisión y el alumno, y nadie más. ¿Cómo te gustaría que fuera el examen?, le dije yo. Me gustaría invitar a mis amigos raperos. Ya, pues, tráelos. Yo me arriesgué también, tráelos. Y llegó el día del examen y unos 120 raperos ahí, todos jóvenes, esperando. La sala se llenó, quedó gente en la sala del lado, en fin. Y cuando iba a dar el examen, él me preguntó también antes: oiga, profe, ¿cómo voy a explicar mi tesis? ¿Cómo la explicarías tú? Bueno, me dijo, rapeando, pues. Rapeando, o sea, en verso y bailoteando. Ya, pues, le digo, hazlo. Pero la comisión está espantada, ¿no? ¿Para qué les digo? Pero este maestro hizo una brillante exposición de su tesis rapeando, ¿no? Tal como los mapuches, ¿verdad?, también hacen su presentación con... y lo hizo brillantemente. Vinieron las preguntas, la comisión tiró las preguntas de siempre, me tocó a mí. Yo dije: yo voy a renunciar a mi derecho a preguntar como académico y delego mi derecho de preguntar a la comunidad aquí presente, porque ellos son raperos, saben más de rap que yo. Y comenzaron a preguntar los raperos, ¿no? ¿Ustedes creen que le tiraron preguntas fáciles para que saliera con un 7? Nada. Pero preguntas así a concho, ¿no?, a matar, ¿no? Porque ellos sabían, eran raperos. Y se armó una asamblea de raperos ahí, ¿no?, todos con preguntas muy serias a fondo, que se alargó el examen como 2 horas, ¿no? Y linda la experiencia, ¿no? Entonces llegó el momento de poner la nota y la comisión me dijo: bueno, tiene que salir todo porque la nota la pone la comisión. Yo le dije: ¿qué tal si pone la asamblea aquí pone la nota? Me acordé de esos tiempos antiguos. No, me dijeron, eso no se puede. Y pusieron la nota, sacó un 7 igual, ¿no? Pero cuento esto, ¿te fijas?, porque puede haber un sistema educacional donde la comunidad construye el tipo de educación que necesita esa comunidad. ¿Te fijas? Porque no vamos a comparar los niños de Arica o los niños de Putre con los niños de Tirúa, con los niños de Lebu, con los niños de Coyhaique. ¿Te fijas? Son muy distintos. Los problemas son distintos, ¿no?
Y ocurre que en Chile, y eso lo contamos un poco en este libro de paso nomás, que en Chile siempre el sistema educacional que se ha aplicado desde el Estado ha sido importado. Importado. Inspirado en modelos extranjeros. Partimos con Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, de la escuela lancasteriana, modelo inglés. Cayó Higgins, entró en descrédito del sistema, llegan después los conservadores, modelo francés. Modelo francés. Toda la mitad del siglo XIX, modelo francés. Hacia finales del siglo, el ejército enamorado de Alemania y de Prusia impuso en la educación el modelo alemán. Yo estudié en el Liceo de Obligación en Santiago, que fue construido por los alemanes, ¿no? Y todo el sistema educacional de fines de siglo alemán. Por 1920 volvimos de nuevo al modelo francés, 1940, 50, 60 modelo yanqui, ¿no? La famosa educación personalizada, que es el modelo yanqui. Y ahorita, desde el 2000 para acá, se hizo un intento de imitar un modelo educacional de Taiwán, Formosa, no resultó. Y ahorita, en los últimos 10 años, estamos imitando a Finlandia. Siempre el sistema educacional nacional ha sido copia del extranjero. ¿Te fijas? Por eso es que el pueblo nunca se ha sentido identificado con lo que le enseñan. Preguntémonos por qué los estudiantes del Instituto Nacional se han revelado en la forma que se han revelado. Hoy día leí en el Mercurio que ayer atacaron la oficina de la nueva directora, recién inaugurada en su cargo, entraron violentamente, destruyeron las puertas y iban a incendiarla. ¿Y qué le hicieron o pensaban hacerle a la directora? ¿Por qué eso? Es que los estudiantes, los jóvenes del día de hoy son intrínsecamente vándalos. Uno puede aceptar una explicación como esa, son antisociales, son, ¿no es cierto?, vándalos, por esencia, por nacimiento. Yo, en el siglo XIX leí unos archivos judiciales donde como acusaban a los rotos de ser ladrones, ¿no? Entonces, los documentos públicos, los rotos son ladrones de nacimiento, o sea, nacían robando los cabros. Esto tiene que tener una explicación. Yo tengo algunas respuestas a eso, no sé, es muy largo explicarlo acá ahora, pero tiene que ver mucho con el hecho de que estamos educándonos con modelos extranjeros importados. Y al hacer eso, no interpretamos la realidad de nuestros niños. Y nuestros niños son muy distintos. Dentro de Chile son distintos, una comunidad a otra. ¿Cuánto más respecto de los extranjeros? Bueno, digo todo esto en función de que estos problemas se me fueron acumulando a mí en mi experiencia. Yo soy profesor hace 55 años y he hecho clases por todas partes, ¿no? Desde presos políticos, exiliados, trabajadores, campesinos, qué sé yo, por todas partes. Y eso me motivó en cierto momento a estudiar el tema de la comunidad local y por tanto el municipio. A partir de lo que conocí manejando unos papeles, unos documentos de la época de la independencia. Fíjense ustedes, ¿no? Por 1817, 1814, 1822, 1823, me fui dando cuenta de que en numerosos documentos aparecía la siguiente expresión: los pueblos votan, los pueblos, en plural, eligen, los pueblos decidieron, los pueblos reaccionaron negativamente. Los pueblos, no el ciudadano individual, los pueblos. Y eso me llamó la atención. ¿Qué significa esto? Porque la declaración de la independencia, ustedes saben, la decidió el Cabildo de Santiago, o sea, el pueblo de Santiago. Y el Cabildo de Santiago envió un correíto con una carta a todos los restantes pueblos de Chile. Y los pueblos de Chile, eran 50 más o menos en ese tiempo, recibieron el mensaje, convocan a asamblea Cabildo Abierto, leen el mensaje y le preguntan a la comunidad allí reunida, ¿estamos de acuerdo o no en esto? Si estaban de acuerdo, ¿qué hacían? Mandaban la carta de vuelta, estamos de acuerdo, qué sé yo, votamos,
pero enseguida se celebraban a sí mismos. Después de un acuerdo en que el pueblo votaba, establecía un mandato soberano, hacían un carnaval. La fiesta para celebrarse a sí mismo. El carnaval es la fiesta del pueblo para sí mismo. ¿No? Y al día siguiente, que normalmente el domingo, el festivo siguiente, un Te Deum, una acción de gracia en la iglesia. Darle gracias a Dios porque el pueblo había ejercido su soberanía, ¿no? La soberanía local. Eso fui descubriendo que funcionó en los pueblos de Chile desde fines del siglo XVIII hasta 1830, cuando aparece el señor Portales. Y estudié ese fenómeno. Y ahí los pueblos mandaban, las comunidades mandaban. ¿Cómo funcionaba? Cabildo, cabildo abierto. Toda decisión se tomaba en cabildo abierto. Y le daban un carácter sagrado, festividad para sí mismo, y deo gracias a la soberanía divina de Dios. Era muy lindo eso. Por eso el carnaval hay que entenderlo siempre, la fiesta de la soberanía local, comunal. Y por eso ellos, cuando cuento otro detalle, para que veamos que la cosa era muy potente antes, ¿no? Fueron los pueblos los que decidieron derribar la dictadura de O'Higgins. ¿Por qué razón? Porque O'Higgins no los tomó en cuenta. O'Higgins fue dictador, ¿no? Él no creía en la democracia popular, no creía en los cabildos, ¿no? Entonces cuando lo obligaron, cuento largo, lo obligaron a convocar a elecciones para elegir un Congreso Nacional, ¿qué hizo O'Higgins? Mandó una carta a todos los pueblos, elíjase a tal persona que él proponía. Y construyó un congreso a su pinta, ¿no? Los pueblos dijeron, ya hagámosle un favor al director supremo, que dejémoslo contento. Pero ese congreso, que era para analizar los problemas del país, se convirtió en asamblea constituyente. Y comenzó a dictar una constitución nueva, que le daba a O'Higgins 6 años más de directorio, o sea, de dictadura. Entonces, ¿qué dijeron los pueblos? Oiga, nosotros elegimos estos diputados para ese congreso, para que actuaran como legisladores frente a los problemas del país, no para que dictaran una nueva constitución, y menos para que prolongaran por 6 u 8 años la dictadura de O'Higgins. ¿Qué hicieron los pueblos? Les cuento esto para que vean cómo funciona, ¿no?, esta democracia. Le mandaron una cartita a sus diputados. Devuélvase, vuelva para acá, a nuestra comunidad, le quitamos el cargo, usted traicionó nuestra voluntad, traicionó la soberanía, y los trajeron de vuelta y los juzgaron. Y le aplicaron lo que en ese tiempo se llamaba juicio de residencia. ¿No? Juicio de residencia se le hacía a toda persona que tenía un cargo público, terminaba su periodo, juicio de residencia. ¿No? Violaste la ley, hiciste negociados raros, no cumpliste el mandato ciudadano, por tanto te juzgamos y si es necesario te condenamos. Por eso O'Higgins se encontró con que los pueblos desautorizaron sus decisiones, lo acusaron de tirano y termino el cuento aquí, los pueblos de la provincia de Concepción se reunieron, formaron, pegarse bien, principio federativo, formaron la Asamblea de los Pueblos Libres de la provincia de Concepción, Asamblea Provincial. Y esa asamblea provincial se replicó en la provincia, habían 3 provincias nomás en ese tiempo. La provincia de Coquimbo hicieron lo mismo. Los pueblos, a través de los cabildos, eligieron una asamblea provincial. ¿Qué hizo la asamblea provincial? Le enviaron una carta a O'Higgins, la de Concepción, la de Coquimbo. Le dijeron, usted traicionó la voluntad soberana de los pueblos. Usted traicionó, por tanto es un traidor. No le obedeceremos, desacataremos su autoridad. Por tanto le dijeron, váyase. ¿No? Fíjese la decisión, ¿no? La famosa abdicación de O'Higgins no fue un gesto absolutamente heroico de un héroe de la patria que generosamente deja el poder, ¿no?, para que gobierne el pueblo. Mentira.
fue forzado a abdicar, porque las milicias, el ejército obedeció al pueblo, no obedeció a O'Higgins. O'Higgins formó la guarnición de Santiago cuando le llegaron las cartitas de Coquimbo y Concepción para atacar, ¿verdad?, militarmente a estas asambleas provinciales. Y la guarnición formada en la Plaza de Armas le dijo, no nos movemos. Fue ese el momento que O'Higgins se sintió perdido y abdicó, ¿no? Pongo este ejemplo porque, fíjense, ahí está el modelo. La comunidad local sesiona, delibera, y para eso estaba el cabildo. Sus decisiones eran colectivas, soberanas. Si elegía a alguien era con un mandato. Si no lo cumplía, revocación de cargo, juicio. Juicio. Y por eso se atrevieron a rebelarse contra O'Higgins y lo derribaron. Y como había violado la voluntad soberana de los pueblos, le iban a aplicar un castigo vía juicio de residencia. ¿Qué castigo correspondía a ese nivel de traición? Fusilamiento. Y el general Freire, que estaba de acuerdo con este movimiento de los pueblos, no quiso fusilar a O'Higgins, no le aplicó el juicio de residencia, le dijo, váyase al destierro mejor, y le salvó la vida. Al estudiar eso me di cuenta de la importancia de la soberanía comunal, de cómo funciona la soberanía comunal, del poder que tiene frente al poder central, frente a los dictadores. Y por último, cosa muy importante, de darle vida a esta institución que desapareció, el cabildo. ¿Te fijas? Los pueblos se encontraron con Diego Portales a la cabeza, después del motín militar que derribó el gobierno constitucional del 28, ¿no? Portales anuló los cabildos. Nunca más quedaron los cabildos existiendo institucionalmente en el país. Y anuló también las asambleas provinciales. Ustedes se fijan, el Estado chileno después de 1833, ni cabildos ni asambleas provinciales. Es decir, dejó a la ciudadanía sin instancias de deliberación. Desde entonces no hemos tenido dónde deliberar. Espontáneamente la gente, fíjense ustedes, cuando se rebela, hace cabildos abiertos, ¿no? Los inventa, espontáneamente. Pero nunca nuestros constituyentes, los que han hecho las constituciones, han considerado la posible restauración del cabildo, que durante siglos, entre paréntesis, ¿no?, desde el siglo XV más o menos hasta el comienzo del XIX, el cabildo fue el órgano de la soberanía popular, en oposición a la soberanía divina de los reyes. ¿Eh? Los estados modernos surgieron de la soberanía divina de los reyes, pero en oposición a eso estaba la soberanía popular, y la soberanía popular funcionaba a través del cabildo. Por eso la obra maestra de Diego Portales fue eliminar el cabildo y la asamblea provincial. Entonces ellos dijeron, reorganizaron el sistema electoral. Ya no se vota por pueblo, ya no se vota a través de decisiones de cabildo. Y la reforma que hizo don Diego Portales se vota por individuo. Desde entonces hemos estado votando por individuo. Y el voto individual no incluye deliberación, no hay deliberación. Al eliminar la deliberación y las instituciones que sean posibles la deliberación, el cabildo y la asamblea provincial, dejamos de deliberar. Y nos engatusaron con la idea del voto individual, que no se delibera. Y como no se delibera, votamos sin mandato, o sea, no entregamos mandato al señor que elegimos. Este queda libre, va a hacer lo que quiere. Recientemente vimos un ejemplo patético de un señor que pertenece a un partido. Votaron por él porque el señor tenía la idea de ese partido,
pero ese señor decidió por sí y ante sí individualmente, no, yo voto en contra de mi partido porque apoyo esta moción de la derecha. No lo voy a nombrar, pero es fácil adivinar. ¿Eh? Es un ejemplo típico. Si yo hubiera votado por él, habría sido porque pertenecía a un partido que dice tal y cuales cosas. Pero él se independizó del partido y votó porque él se sentía que él es soberano en sus decisiones como diputado. Y uno no elige a la gente para que sean soberanos como individuos. Uno elige a la gente para que ejecuten mi mandato. Por eso el gran causante de la destrucción de los pueblos, de los cabildos, de la soberanía comunal, fue don Diego Portales y Palazuelos, ¿no? Destruyó el cabildo, destruyó las asambleas provinciales, destruyó el voto colectivo, el voto por pueblo, e instaló el voto individual. Desde entonces hasta el día de hoy. Por eso en el libro contamos esa historia de cómo se destruyeron los cabildos y en su reemplazo crearon los municipios. El municipio, ustedes ven, es cualquier cosa. No se sabe lo que es. ¿Es parte orgánica del Estado? No, porque todo el mundo dice el Estado lo constituye el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, punto. Entonces, ¿qué es el municipio? ¿Tiene poder o no tiene poder? No, porque todas las constituciones han hecho lo mismo. El municipio es el escalón inferior de la estructura administrativa del Estado. No dice estructura política. Administrativas del Estado. Pero para dejar contentos a las comunidades locales, les dan derecho a voto para elegir al señor alcalde. Y uno está feliz porque vota por los regidores y alcaldes que son más o menos conocidos, hasta por ahí nomás, porque hace mucho tiempo que se eliminó esa exigencia que venía del periodo colonial. No se elige a nadie por Quilpué que no sea de Quilpué. ¿Verdad? Y en Chile ahora vemos, ¿no es cierto?, se eligen diputados por Tarapacá que nunca han vivido en Tarapacá, ¿no? O un senador famoso hace poco, lo eligieron también por el norte, y jamás él vivió en el norte, ¿no? Ni siquiera 3 años, ¿no? Porque claro, se distribuyen desde el poder central y de los partidos. ¿Eh? Tú vas a elegir a un señor, lo sacaron después que había lanzado su candidatura por una comuna de Santiago, ¿no? O una jurisdicción de Santiago, y el partido decidió, no, tiene que ir por Osorno. El tipo lloró en público porque lo manipularon, ¿no? Y él ni era de la comunidad de Las Condes, ni era de Osorno, pero ¡pum!, lo movieron así. Esos son nuestros representantes, ¿verdad? Bueno, por esa razón seguí estudiando el problema del cabildo, la soberanía comunal, lo que pasó con la soberanía comunal cuando se instaló el municipio. Se demoraron 20 años en aprobar la ley orgánica de los municipios. Recién en 1854 y fue abolido el cabildo en 1830. Son 24 años que no hubo ni cabildo ni municipio propiamente tal. Todo lo controlaba el presidente. Entonces el centralismo ha matado absolutamente no solo a los cabildos, sino que la autonomía regional. Bueno, el libro cuenta entonces todo ese proceso. Como dijo un presentador del libro en Santiago, estos son 3 libros en uno. Porque la primera parte cuenta este proceso que lo resumo acá. La segunda parte estudia lo que pasó con Pinochet, porque Pinochet anunció a todo el mundo, o si ustedes quieren, el modelo neoliberal, ¿no?, para ponerlo un poquito más presentable. Ellos inauguraron, según ellos, la política de descentralización del Estado, ¿no?, con gran bombo. Bueno, la segunda parte del libro estudia el anverso y el reverso de toda esta política descentralizadora, que en el fondo es una obra maestra de estrategia política, porque le quitan poder aparentemente al Estado central, ¿no?, lo debilitan, ¿no?, y distribuyen el poder en una especie de nube de poder, ¿no?, que hoy día se llama gobernanza. Gobernabilidad cuando el Estado quiere controlar todo y mantener disciplinado toda la sociedad. Pero si el Estado no quiere aparecer haciendo eso, entonces distribuye el poder en funciones como una nube, en fragmentos. Y eso se llama hoy día, no se llama gobernabilidad, sino gobernanza.
Y esa es la obra maestra, porque ellos achicaron, ¿no es cierto?, jibarizaron el Estado central, no es tan potente como en la época de Alessandro, en la época de pero entonces el mercado asumió posiciones de gobierno y poder. ¿Sí? Entonces el mercado, ¿verdad?, no actúa como un poder central que domina a la sociedad, no, actuó sobre cada uno de nosotros. Oiga, venga, compre, gaste, endeúdese, le ofrezco tarjeta de crédito, 40 millones de tarjetas de crédito hay en este país para 6 millones que trabajan, ¿no? El Mercurio el otro día decía, el 80% de los presupuestos familiares, deuda. El mercado es muy eficaz gobernando sin gobernar. Esa es la obra maestra de la revolución política neoliberal. Por eso Piñera, perdón, el presidente Piñera, no necesita ser dictador, ni tirano, ni abusador, ni prepotente. Puede dársela si quiere de populista, ¿no? Si quiere de populista, o micropopulista, podríamos decir. Porque no necesita más poder, no necesita más reformas estructurales profundas. El modelo ya es perfecto. Es más perfecto que el de Estados Unidos, eso se sabe, ¿no? Y la parte de disciplinar al pueblo no lo necesita hacer el gobierno, salvo política represiva y los pobres mapuches, etcétera, sino el mercado. Pues. Por eso el mercado nos gobierna sin ser gobierno. Esa es una obra maestra de macuquería política. Entonces, bueno, el segundo capítulo está destinado a desenmascarar este nuevo modelo político que nos rige, ¿no? Y la tercera parte del libro cuenta una historia real, la de la comuna de Maipú, en Santiago, que es la más grande, una de las más pobladas de Chile. Partió siendo rural, hoy día es una verdadera ciudad. Y la estudiamos porque, claro, pasó de ser una zona de grande hacienda con dominio de los terratenientes a una ciudad con una gran población que tiene bastante autonomía para decidir políticamente lo que quiere, ¿no? En esa comuna se dio, ustedes saben, la batalla de Maipú, que es lo que todo el mundo quiere, que Maipú se dedique nada más que a hacer el recuerdo de esa batalla, el abrazo entre San Martín y O'Higgins, toda la historia. Tiene el templo votivo de Maipú. Entonces toda la tradición histórica pública, oficial, apunta el abrazo, ¿verdad? O'Higgins, San Martín, el templo votivo, ¿no? La batalla de Maipú. Pero yo le agregué una segunda batalla de Maipú en esta historia, que muchos de ellos son conscientes de eso, que fue el famoso cordón industrial o comando comunal Cerrillos Maipú, que se le reveló a Allende, ¿no? Que lo acusó de que su camino iba a conducir al desastre y que no adoptara el poder popular como eje de su política. Se le reveló, ¿no? Bueno, cuento toda la rebelión del cordón Cerrillos Maipú, donde participaron obreros, estudiantes, campesinos, pobladores, celebrando un cabildo abierto que decidieron: nosotros vamos a gobernar aquí. Cabildo abierto, ¿no? Bueno, es una historia muy linda que terminó, claro, en la represión militar del 11 de septiembre. Y la tercera batalla de Maipú, que les relatamos ahí, consiste en que ustedes saben que Maipú es la única municipalidad en Chile, la única, hay otra más chica por Puerto Octay también, que es propietaria y administradora de una empresa de agua potable y alcantarillado. Es de la comunidad de Maipú, la administra una empresa especial que también la controla el municipio y la comunidad. Y la única, SMAPA se llama, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ¿no? Es la única empresa de agua potable chilena manejada por una comunidad y defendida por su comunidad. Todo el resto, ustedes saben, excepto esta chica de Puerto Octay que está pasando por aprietos muy grandes, todo el resto son empresas extranjeras. Desde que se privatizó el agua, todas las empresas sanitarias que le llaman pasaron a manos extranjeras, administradas por manos extranjeras, excepto SMAPA. Entonces varios alcaldes han querido privatizar SMAPA y ahí la comunidad
Se parte para en dos pies, ¿no es cierto? Y no han podido privatizarlo, ¿no? Entonces, la tercera parte del libro cuenta cómo la comunidad de Maipú ha dado 3 batallas como comunidad. Bueno, la de Maipú no cuenta, ¿no? Pero la batalla de Maipú. Pero la del poder popular, del cordón industrial, sí. Y esta también, ¿no? Bueno, el libro cuenta esas 3 vías, ¿no?, de análisis, pero el problema de fondo es el que planteamos al principio. ¿Cómo ser hoy ciudadanos? Para dejar de ser ciudadano igual un voto que no es soberano, ciudadano que firma pliegos de petición a cada rato, ciudadano peticionista, pedigüeño, limonero, tercera categoría de ciudadanos, o ciudadanos, si no me responden a mis pliegos de peticiones, protestantes. Y protesto, y salgo a la calle, tiro piedras, me agarro con los pacos, rompo vidrio, le pongo capucha, qué sé yo, etcétera. Eso hemos sido, un ciudadano no soberano, ciudadano igual un voto individual, ciudadano marchante por las calles, ciudadano peticionista, ciudadano tercera clase. Entonces el problema consiste en cómo salimos de ese estado, de hacer nuestra propia revolución adentro de uno mismo, entre nosotros. Pensar un poco menos, tomar la moneda por asalto y pensar, bueno, asaltarnos nosotros mismos para asumir la soberanía, que es el derecho humano que nos corresponde por comunidad. Bueno, eso es un poco el sentido de fondo del libro, lo que quisimos estudiar ahí lo más objetivamente posible. Hay una cantidad de información de que llega a aburrir un poco, pero que había que hacerlo. Y por esa misma razón es que acepté muy gustoso la invitación de este movimiento La Comuna y estar aquí con ustedes para intentar también incorporarnos de alguna forma a las deliberaciones locales que, como digo, están por todo Chile. A veces como lo que están haciendo aquí, a veces, como dije, a través de un colegio que se autorreforma y que generen los alumnos todo un movimiento distinto. Otras veces, como en el norte, por ejemplo, los municipios se juntan para independizarse de Santiago y adscribir a una región de desarrollo económico que va del Pacífico al Atlántico. Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil. Hay distintas formas, pero se está pensando a todas. Lo que le falta a este movimiento es precisamente un reconocimiento científico, teórico, académico, político, porque no tenemos tradición al respecto. Portales nos quitó todas las posibilidades de construir tradición de soberanía comunal. Por eso hay que pensar de nuevo lo importante que fue el cabildo, la posibilidad de reconstruir una municipalidad o una organización como el cabildo, nuestra, no manipulada por el Estado, manipulada por los partidos. Una que sea genuinamente limachina o quilpueína, no sé cómo llamarla, o en Valparaíso, que lo están logrando ustedes. Recibí en estos días una invitación de un movimiento similar en la provincia de Coquimbo, que van a celebrar un acto como este en La Serena, ¿no?, con la gente del Valle del Elqui, donde sé que hay una asamblea ciudadana, y de otros lugares. Sí, están surgiendo movimientos importantes al respecto. Y tal vez a lo mejor, en lugar de esperar que la universidad nos entregue la teoría que necesitamos, o la ideología extranjera, o los partidos políticos, o el gobierno, nosotros la construimos. Nosotros la construimos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como decía Aristóteles, un grupo de gente, una comunidad pensante puede pensar más y mejor que un sabio. Nunca menos que un sabio, decía Aristóteles, ¿no? Y por supuesto, lejos más que un tirano. Yo creo que el principal derecho humano consiste justamente en ejercer la soberanía que nos corresponde por comunidad. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Voy a poner de pie porque... está vuelta. Una de las características tal vez más
notable de los ejemplos que han dado algunas asambleas ciudadanas que se mencionaban acá, y sobre todo las grandes asambleas nacionales que convocaron los trabajadores de 9-18, 19, 21, 24 hasta el 25. Porque hubo una época, los trabajadores y el pueblo en general convocó a asambleas nacionales que él organizó con la intención específica de debatir libremente, pero con orden, ya llego a ese punto, los problemas nacionales para ellos dictar leyes respecto a esos problemas y una constitución. En ese periodo había una asamblea por todas partes. Vivía Chile en un estado de asamblea, a tal punto que los mismos militares, una historia que otro día podemos comentar, también les dio por hacer asambleas y deliberar. Del mismo modo que estaba deliberando la FOCH o la FECH, qué sé yo, o los trabajadores en general, ¿no? Entonces, en ese periodo, yo estudié especialmente una asamblea que se llamó la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, que se autoconvocaron los asalariados, los intelectuales y los estudiantes, qué sé yo, en marzo de 1925. Esa asamblea se reunió para dictar una constitución para Chile. Se autoconvocó, no la llamaron, se autoconvocó. Y yo estudié eso en detalle y me dediqué a estudiar los diarios de derecha. En ese tiempo, el Mercurio, el Ferrocarril, la Unión de Valparaíso, el Diario Ilustrado. Y todos ellos coincidieron, todos, sobre todo el Mercurio. La asamblea que celebraron los trabajadores, los estudiantes, los intelectuales, los profesores, etcétera, llamada constituyente, fue un modelo de asamblea. Un modelo, lo dijo el Mercurio. Uno, por la organización interna. Fue realmente, dijo el Mercurio, una deliberación de trabajo para producir un acuerdo. Se entendió como un trabajo productivo. Y se dio, lo dijo Mercurio, al más alto nivel intelectual que uno puede imaginar. Y agregó todavía otra cosa, ¿no? Que los que sobresalieron en esa asamblea por sus intervenciones, por la disciplina, por el nivel de análisis, eran los obreros, más que los intelectuales. Y los obreros tenían una historia de 100 años de asambleísmo en las sociedades mutuales. Los intelectuales no. Entonces no es extraño que los obreros hayan superado en calidad de debate teórico para dictar una constitución a los intelectuales. Y a eso quería llegar, que era mi introducción a la respuesta, ¿no? Que en ese tiempo toda asamblea o grupo que se constituía en asamblea, lo primero que hacía era acordar, comillas, el reglamento de sala. Reglamento de sala, una ley, una norma específica para saber cómo nos comportamos en una asamblea para que la asamblea sea productiva. Y en esa asamblea constituyente de trabajadores intelectuales, lo primero que hicieron, se designó un comité para que dictara el reglamento de sala, es decir, cómo nos vamos a comportar en la asamblea. Y mientras estaba el comité redactando el reglamento de sala, se dio libremente la palabra al público, una anécdota, pero es interesante conocerla. Y la primera persona que levantó su mano fue una profesora que tenía 18 años. Y dijo, yo quiero que aquí acordemos por aclamación la absoluta igualdad de derechos del hombre y la mujer. No tenemos que discutirlo para llegar a un acuerdo, por aclamación. Y claro, por aclamación se aprobó la igualdad absoluta de derechos del hombre y la mujer, ¿no? Porque en las sociedades mutuales habían hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Y tenían los mismos derechos y hablaban igual, ¿no? Y discutían igual todo, ¿no? Entonces no fue extraño que en esta asamblea, pero a lo que iba yo. Si queremos ejercer soberanía, tenemos que hacer asamblea. Si queremos hacer asamblea, tenemos que ser productivos. Y para ser productivo, antes de discutir nada, reglamento de sala.
Y ese se respeta religiosamente. Tales comisiones, qué sé yo, tales tiempos, bla, 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 etcétera. Bueno, un aviso, digamos. Ya. No sé si voy a poder responder las 8 preguntas que tengo anotadas, pero voy a tratar, para responder algunas se puede hacer muy rápido, otras no, ¿no? Pero la primera que planteó acá el compañero respecto de lo que hizo la comunidad de estudiantes de la Universidad de Santa María en relación a lo que pasó con el movimiento estudiantil del 2001 en adelante. Es bien interesante esto porque el gran movimiento estudiantil que se inició en Chile en este siglo XXI lo iniciaron los estudiantes secundarios. Es decir, nuestros hijos adolescentes. Adolescentes, ¿no? Y ellos salen en el 2001 a la calle, porque los que no lo recuerdan, sorpresivamente. 35.000 estudiantes secundarios salen en Santiago a la calle a gritar contra el modelo neoliberal recién instalado, contra el gobierno, que en ese momento lo intentaba la Concertación de Partido por la Democracia. En concreto, correspondía allí el de Ricardo Lagos. Quedaron todos asombrados que recién reconquistada la democracia, ¿no? Como se decía, se fue Pinochet, la alegría supuestamente llegó porque se fue Pinochet, no porque llegó la Concertación, ¿no? Supuestamente. Y resulta que 35.000, perdonen la expresión porque se habló así, pendejos salen a la calle a protestar contra el modelo, ¿no? Y bueno, la ministra dijo, o vuelven a clase o se les cancela la matrícula. Son cabros chicos ustedes, no le dio boleto alguno. Y el presidente del momento dijo, no, son jóvenes, comprendan, tienen que hacer algo para hacer noticias, en fin. No le dieron boleto. 2 días después, no salieron 35.000, salieron 80.000, ¿no? Y salieron de la calle con una consigna que quiero recordarla acá porque tiene un profundo significado y es terriblemente revolucionaria, pero nadie le dio boleto en ese día, ¿no? La consigna era muy simple, ¿eh? La asamblea manda. Ese fue el rito porque salieron los cabritos de 15 años a la calle. No manda el dirigente, no manda el partido, ¿eh? Manda la asamblea. Entonces ellos inventaron esto de no tener dirigentes, sino voceros. El vocero dice lo que la asamblea quiere que se diga. Y no puede, perdón la expresión, arrancarse con los tarros. Fíjense lo que hicieron los cabros jóvenes. La asamblea manda. ¿Qué significa? Piensen ustedes que desde el año 38 hasta el 73 y después, y hasta el 90 y tanto, todos nosotros fuimos educados en pedirle al Estado. Y el Estado se creyó cuenta que le pedían todo, entonces se transformó en Estado docente. Yo educo. Después dijo, yo soy desarrollista, voy a desarrollar la industria, soy un Estado empresario, un Estado desarrollista. Después dijo, que alguna estructura es mala, entonces, además soy Estado reformista. ¿No? Y después, entre medio, en los 40, 50, no, yo protejo a la mujer, yo protejo a los niños, yo protejo a los trabajadores, soy el Estado papá. ¿Ven? Y con Salvador Allende, el Estado hace la revolución, señores, ¿no? Porque eso nos gritó cuando salimos, después del tancazo, salimos a la calle, ¿no es cierto?, a gritar contra el ejército y contra la situación existente, y levantamos el puño en alto, ¿no? El presidente, el pueblo te defiende, qué sé yo. Y ya en la Plaza Libertad, fíjate lo que pasó, ¿no? Como yo soy el más viejo acá, cuento esa historia. Empezamos a gritar frente a la Moneda, a cerrar el Congreso Nacional y a establecer la Asamblea Popular, que el pueblo gobierna. Y el compañero presidente salió por un balcón con su micrófono correspondiente, yo no voy a cerrar el Congreso Nacional, yo respeto la Constitución.
Y 2 días después le mandó una carta a los compañeros de Concepción que sí habían construido una asamblea popular en Concepción, ¿no? Y les mandó una carta: ustedes pretenden hacer la revolución por sí mismos con una asamblea popular, son contrarrevolucionarios. Es el gobierno del pueblo el que hace la revolución, no ustedes. ¿Por qué digo esto, no? Porque fuimos educados en pedirle al Estado todo. Yo le dije, pedigüeños, ¿no? Y si no, protesta. Y el Estado entonces pareció Estado docente, Estado desarrollista, Estado empresario, Estado reformista, Estado protector, ¿eh? y Estado revolucionario. El Estado lo era todo, nosotros nada. Nada. Por eso vivíamos para relacionarnos entre sí, ¿no? Yo no te conocía como persona, lo que tú... No, ¿soy comunista o soy de la DC? ¿No? ¿Soy amarillo o no? Etcétera, ¿no? Nos relacionamos en función de la definición política frente al Estado. ¿Mm? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los cabros chicos del 2001 dicen no, no a las dirigencias, no al Estado, no al partido, manda a la asamblea. Como que fueron premonitorios, ¿no? Como profetas, ¿no? Anunciaron que el siglo XXI le iba a dar importancia a las asambleas como esta. Fue bonito, ¿no? Entonces, la pregunta del compañero es muy pertinente, porque ¿qué pasó con ese movimiento? Y ese lleva un análisis largo que no podemos hacer acá. Yo lo conozco porque participé en todo eso. Yo vengo participando de los años 50 y tanto en adelante. Varias cosas, ¿no? Bueno, ese movimiento que partió el 2001 sacó una segunda versión mayor todavía el 2006, ¿no? El 2001 fue el mochilazo que se llamó. El 2006 fue el pingüinazo. En el 2001 salieron en total 80.000 chiquillos a la calle, sobre todo en Santiago. El 2006 salieron 1.400.000 cabros jóvenes en todo el país. Y la misma consigna, la asamblea manda. Claro, y rodaron cabeza de ministro. El problema es que, si usted se fija, no sé cómo diablos los cabros intuyeron eso. Adolescentes, ¿no? Y nos dieron una lección absoluta a los adultos que seguimos pensando en el Estado, etcétera, ¿no? La cosa comenzó a cambiar cuando ese movimiento se trasladó al movimiento universitario. Y el movimiento universitario no siguió con la línea de la asamblea manda. El movimiento universitario comenzó a exigir reforma educacional, pero a exigírsela al Estado. Exigírsela al Estado. Y por tanto sale a la calle masivamente, salían 200.000, 1.000.000, ¿eh? Pues salió gente que no eran estudiantes también. Pero a exigir, a pedir que el Estado hiciera la reforma educacional. Y comienzan a marchar. Marcha tras marcha, tras marcha, tras marcha. ¿Eh? Plaza Italia hasta Bascuñán Guerrero, pasando frente a la Moneda. ¿Sí? Y pedir, 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 pedir. Yo conversé con varios dirigentes de ese tiempo que habían sido alumnos míos por un lado o por otro. Yo le dije, pero ustedes están repitiendo el movimiento de masa de la época de Allende, cuando el Estado lo hacía todo. ¿Dónde está la propuesta de reforma que ustedes quieren? ¿Dónde está la propuesta de cómo vamos a educar a los niños de Quilpué? De acuerdo a la pregunta de la compañera acá. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver el tema de que en Chile tenemos 70% de cabritos guachos? ¿Ah? Sin papá o sin mamá, o porque nunca tuvo, porque se separaron. Tenemos un récord mundial que ya teníamos en el siglo XIX, pero ahora es el doble. No tenían respuesta los estudiantes. Todo su proyecto de reforma, digamos, de movilización, era reclamo contra el sistema, exigencia de reforma, pero no tenían la propuesta. No se habían reunido, como se reunieron en 1920, para proponer una ley el año 1924, entre paréntesis. Se reunieron Asamblea Nacional, profesores, estudiantes, trabajadores de la FOCH, empleados públicos, en una Asamblea Nacional para dictar el nuevo sistema educacional para la República de Chile. ¿Y cuál fue lo que propusieron? La comunidad se autoeduca, no al Estado docente.
Pero este gran movimiento estudiantil del 2011-2012, donde sobresalió ahí una dirigente del Partido Comunista muy buena moza, ¿no? No tenía propuesta. Entonces no podían establecer un mandato, ¿se fijan? Todas las enormes movilizaciones callejeras, las marchas por todo el país, ¿no?, eran peticionistas. Entonces, ¿cómo respondió el gobierno? Decirnos una comisión donde el 69 o 80% lo designaba entre los políticos mismos, y una débil representación estudiantil, que como no tenía propuesta, los demás se la comieron en la comisión, y eso resultó una reforma educacional que ustedes la conocen. Resolvió el tema de la gratuidad, muy mal resuelto además, pero no definió nada cómo vamos a educar a nuestros niños. ¿Qué queremos educar? Bueno, hasta el día de hoy no sabemos. No sabemos. Entonces yo diría que el movimiento se diluyó porque primó la cultura de masas del periodo anterior. ¿Te fijas? La idea todavía latente en mucha gente, el Estado lo resuelve todo. Nosotros nos toca pedir. La política es de los políticos, no es mi cuestión. ¿Te fijas? Y eso es lo que ha caracterizado los movimientos sociales en Chile desde 2011 en adelante, exceptuando las rebeliones de las asambleas territoriales de ciudadanos. Magallanes, Aysén, Freirina, la de Calama, la de Chiloé y otras más, que son distintas. Pero los estudiantes, los trabajadores, los empleados públicos han seguido con la cultura de masas, desfilando frente al Estado, con el puño en alto, ¿cierto? Y uno se cree macanudo con el puño en alto, ¿no? Y le tenía una piedra, un paco, le ha hecho un tema encima, ¿no? Bueno, pero eso no resuelve nada, y no ha resuelto nada en 200 años. En 200 años. Entonces el problema está que lamentablemente estas grandes movilizaciones se han diluido en la vieja cultura de masa, y eso le conviene a los políticos, porque al final ellos deciden. Por eso se convocó un proceso constituyente por ahí, ¿no? Resucitaron la palabra cabildo, absolutamente anárquico, que se sabía que tenía que, igual que el río Loa, ¿eh?, deshacerse en la arena antes de llegar al mar, en las arenas de la clase política. Ahí murió. Ahí murió. Bueno, por eso el primer tema tiene que ver mucho con problemas de fondo. Después está el tema de las mancomunales, movimientos sindicales. Yo creo que hay que resucitar a un señor que lo mataron, que le rinde un homenaje, pero que lo mataron en su contenido de fondo, que es Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren. En muy pocas palabras, ¿no?, porque podríamos hablar un curso entero de Luis Emilio. Recabarren no estudió en la universidad, para que sepan. Recabarren no se empapó de las ideologías políticas europeas, ¿no?, del siglo XIX, que estaban emergiendo por lo demás. No. Él se educó en Chile y pensó Chile por su cuenta, con sus recursos, con sus elementos, sin haber estudiado. Y lo pensó genialmente. Y no habiendo estudiado, sacó un discurso el tipo que fue construyendo una propuesta. Es un político de izquierda, digamos, si se podría decir, de recabar en eso, que giró en torno a una que la protesta. Es el único pensador político chileno puro que pensó Chile, la realidad chilena, con los trabajadores, con su propio pueblo, para construir una propuesta. El único. Ahora, no lo escribió en un libro como Lenin, ¿no es cierto?, el quehacer, ¿no? Ni lo escribió como Marx en manifiestos, no. Lo escribió en artículos de periódicos, porque periódicos que él iba fundando con los trabajadores. Porque fue, digamos, refinando su pensamiento siempre en deliberación con los trabajadores. Por eso su pensamiento al mismo tiempo fue el pensamiento de la mayoría de los trabajadores de ese periodo. Pero ¿qué pasó? Que la propuesta de Recabarren, para decirlo cortito,
Exactamente lo que aquí queremos que se haga. Él dijo, hay que fortalecer las comunidades de trabajadores del pueblo. Hay que construir el socialismo, fijarse bien, construir el socialismo donde el pueblo vive y donde el pueblo trabaja, no en el Estado burgués. Repito eso, ¿eh? El socialismo lo construimos entre nosotros, queriéndonos, amándonos, defendiéndonos, pero al mismo tiempo creando, trabajando, produciendo, en el lugar donde vivimos, aquí, y en el lugar donde trabajamos, porque ahí somos mayoría. Ahí podemos ejercer el poder y nadie nos va a ganar ahí, ¿no? Porque conocemos a fondo el lugar de trabajo y a fondo el lugar en que vivimos. Entonces no hay que construir el socialismo en el Estado. Podemos tener diputados en el Estado, pero no es para construir el socialismo ahí. Es para molestar a la burguesía en sus propios templos, ¿eh? Para molestarlos ahí, no dejarlos dormir. Bueno, por ahí iba gruesamente. Y eso lo expresó en su proyecto de las mancomunales. Él creía que el socialismo había que construirlo en lo local, por eso habló del socialismo municipal. Por eso dijo, tenemos que controlar los municipios. Y los municipios pueden tener empresas municipales productoras, cooperativas de consumo, comerciales, y nosotros podemos gobernar el municipio y gobernar esas empresas para beneficio del pueblo. Resumo su pensamiento. Y eso quedó en la mancomunal. ¿Qué pasó con el pensamiento? 1917, revolución bolchevique. 1922-23, el Partido Comunista Chileno, que él creó, se inscribió en la Tercera Internacional. ¿Cómo operaba la Tercera Internacional? Si usted está inscrito y paga las cuotas correspondientes, tiene que hacer disciplinadamente lo que la central de estas hace y quiere que se diga y haga. O sea, el Partido Comunista, de partir de ese momento, ya no quedó autónomo, quedó sujeto a la disciplina que le imponía la Tercera Internacional. ¿Qué significó eso? Recabarren, hay que hundirlo. ¿Te fijas? Un partido disciplinado que obedece a una estructura de revolucionaria internacional tiene que eliminar el pensamiento de un caballero que decía, no, construyamos nuestro socialismo aquí, autoeducándonos y acordando entre nosotros lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso que recabaron, ustedes saben, el mismo partido que lo creó, lo desautorizó públicamente y lo condenó 5 veces. 5 veces. Entonces, por eso Recabarren pasó al, digamos, al como de 2 partidos, pero su pensamiento se rechaza. Por eso no se conoce. Todos hablamos de Recabarren, el padre del socialismo chileno, pero nada más, pues eso es todo. Su pensamiento está borrado. Por eso es importante volver a leerlo. Es difícil porque su pensamiento está diluido como en 500 diarios distintos, en distintas épocas. Pero su pensamiento coincide muchísimo con lo que estamos pensando acá con los compañeros del movimiento o proyecto La Comuna, ¿eh? Recabarren también decía lo mismo, ¿eh? En el vecindario podemos construir poder. Ahí nos conocemos, ahí está toda la mujer, los viejos, los abuelos, los cabros chicos, todo, ¿eh? Y ahí nadie nos gana. Ahí nadie nos gana. Ahora, frente a eso surge el sindicalismo a partir de 1931 en Chile. Toda la tradición popular del movimiento obrero, los trabajadores, los profesores, etcétera, estaba centrada en esta idea de la comuna. Y Recabarren fue su líder. ¿Qué pasó el 31? ¿Qué pasó antes, mejor dicho? 1917, ya dije, revolución bolchevique. 1919, las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial decidieron que aparte del peligro del fascismo alemán, o lo que fuera, que viniera de ahí, el peligro mayor venía de la Unión Soviética por la revolución bolchevique. O sea, las potencias vencedoras de la Primera Guerra, ¿no? Francia, Inglaterra, sobre todo Estados Unidos,
deciden acordar una política obrera a nivel mundial y organizan la OIT. Y hacen grandes conferencias mundiales para discutir y acordar la política oficial de los países capitalistas liberales que habían ganado la guerra, ¿no? Una serie de conferencias internacionales, e invitan a Chile, cuando era presidente Alessandri. Cuento estos detalles porque hay muchas cosas que se prestan a la confusión. Como gran cosa, Alessandri dice, sí, acepto, porque primera vez que invitaban a Chile a una conferencia internacional. Y mandó a su secretario personal, don Moisés Poblete Troncoso, abogado. Y este señor asistió a la primera conferencia internacional en Ginebra de la OIT. Y ahí se quedó y siguió trabajando hasta como el año 84. De la OIT. Ustedes saben que la política que acordó la OIT en lo esencial fue que los trabajadores para defenderse, lo mismo que había dicho el Papa Juan XX, el Papa León XIII, ¿no? Que se organicen y se defiendan, qué sé yo, de los abusos. Eso sonaba muy lindo. Pero, la OIT acordó la siguiente cuestión. El órgano de defensa de los trabajadores tiene que ser el sindicato. Y el sindicato está formado solo por obreros de una planta industrial específica, supongamos la CAP o supongamos Vestex, cualquier cosa, ¿no? Y dicen, la principal y única función del sindicato industrial es negociar con el patrón el contrato de trabajo, por tanto de salario. Y agregaron, le está al sindicato absolutamente prohibido involucrarse en ninguna otra actividad que no sea esa. Por tanto, ¿qué le prohibían al sindicato? Hacer política, pues. Por eso, este señor Moisés Poblete Troncoso, después lo llama Carlos Ibáñez del Campo en su dictadura, le dice, redácteme el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo del 31 es copia fiel del acuerdo de la OIT. Y si ustedes leen el texto con detalle, dice ahí clarito, ¿no? La obligación fundamental y única del sindicato es negociar con el patrón el contrato de trabajo. Punto. Actividad económica, referida al patrón, nada más. No puede hacer política. Y ese código del trabajo se aplicó compulsivamente, era obligatorio, había que organizarse en sindicato o no. Y eso mató a las mutuales. Las mutuales sí que hacían política. Recordemos, a través de las asambleas nacionales que convocaron, dictaban leyes, dictaron constituciones, ¿eh? Ejercieron soberanía. En cambio, el sindicato quedó convertido, pliego de petición contra el patrón, huelga contra el patrón, negociación con el patrón, todo con el patrón, punto, y no hacer política. Por eso el Código del Trabajo mató a las mutuales, mató a las mancomunales, mató las escuelas propias que tenía la FOCH. Desde entonces los trabajadores ni se preocupan por la educación. Por eso la CUT nunca se ha asociado estrechamente con los estudiantes. Nosotros siempre fracasamos, ¿eh? El intento de unirnos con la CUT para hacer cosas grandes, pero no. Los profesores lo mismo. ¿Qué dijo la CUT últimamente respecto a la reforma educacional? Nada. O sea, el Código del Trabajo mató la mutual, la mancomunal, la educación que ejercían estas sociedades en ese tiempo, su capacidad de legislar, su capacidad de dictar constituciones, las imprentas que tenían antes las sociedades mutuales, los periódicos, los libros que publicaban, las asambleas, el teatro, la cultura, el arte, la poesía. Todo eso murió. Por eso después del 31 ya no hay diarios que organicen las mutuales, sino que hay solo diarios por partido político y punto. Y eso fue siniestro. Por eso que, para terminar, son largas las respuestas, ¿no? Claro.
Por eso es que el movimiento sindical en Chile se impuso dictatorialmente, Carlos Ibáñez del Campo, decreto con fuerza de ley, ni siquiera fue ley, ¿no es cierto? Un modelo OIT que se inspiró en crear, digamos, una posibilidad de rechazo absoluto a la revolución bolchevique entre los trabajadores y que mató la politización del trabajador y por tanto creó el monopolio de los partidos sobre la política. Y los trabajadores mismos no hacemos política. Entonces, para ser soberano tenía que militar en un partido. Y el partido, a su vez, sabemos cómo funcionaron. Por eso es muy lamentable la situación del movimiento sindical hoy día, porque si el Código de Trabajo del 31 fue como fue y destruyó la soberanía política del pueblo, el del 79 más la reforma posterior es peor, pero es peor. Porque no solo nos impidió hacer política, ¿no?, sino que además desintegró el movimiento sindical, ¿no?, absolutamente. Vamos a entrar en detalle. Porque en el fondo el plan laboral del 79 lo que apunta es a institucionalizar por todas partes el trabajo precario, no el trabajo con contrato permanente. Yo les digo, hoy día en la universidad, otro problema, ¿no? El 70% de los contratos en la universidad son precarios. Contrato por semestre, a honorarios, sin imposiciones, sin vacaciones. Entonces, ¿cómo los académicos, que en un 70% son precarios en la universidad, van a investigar problemas de fondo? En nada, pues. ¿Sí? Entonces, por eso es un gran tema, porque hay que, entre otras cosas, ¿quién dictó el Código del Trabajo? Los trabajadores, ¿no? Ni el del 31 ni el 79. Tampoco dictamos la Constitución del 33, ni la del 25, ni la del 80. La gran tarea que tenemos por delante como trabajadores es dictar nuestro propio Código del Trabajo, cara a cara con el patrón, al margen de los políticos. Estamos trabajando con códigos. De repente hay cursos de capacitación laboral que yo encuentro por ahí. ¿Y qué es lo que dicen? Que no se nos caiga el movimiento, macho. Ah, ya. Yo encuentro varios cursos por ahí que le dicen, enseñan a los trabajadores a conocer sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? El código. ¿Quién dictó el código? No los trabajadores. Se dictaron esos códigos por otras personas, nada que ver, precisamente para seguir explotando impunemente a los trabajadores y para impedir que se politicen. Bueno, es un gran tema. Estamos en la hora. Ya, una última cosita entonces que... Sí, esto de los militares. Bueno. Sí. No, lo importante de los niños es que en Chile tenemos el problema que ya dije, ¿no? En el siglo XIX el 40% de los niños que nacían en Chile eran guachitos, abandonados por lo común, ¿no? Y hoy día estamos un poquito más desarrollados, no hay tanta miseria, pero tenemos casi un 70% de niños en la misma condición. Entonces, tenemos una población, como dices tú, infanto, ¿sí? Con un problema histórico que se arrastra por siglos. ¿Cómo resolver eso? Es muy difícil, ¿verdad?, conseguir que la gente se case y siga con su... ¿no? Ya parece ahora menos posible que nunca. Pero yo quisiera, con un ejemplo, tratar de responder, porque sería muy largo. Yo estudié a los niños guachos del siglo XIX. Me dediqué a estudiarlo porque me pareció un tema fascinante, porque además los niños no dejan huellas, no dejan documentos, no dejan cartas, no dejan nada. Entonces hay que estudiarlo en los intersticios de la historia de los adultos. Bueno, por ahí lo estudié, qué sé yo. Y descubrí lo siguiente, que en el siglo XIX los niños guachos, bueno, no tenían papá. Generalmente vivían con la mamá, y la mamá, para poder vivir y subsistir, tenía que dar hospedaje en su rancho, recibir clientes, hombres, ¿no?, de paso.
y vivir de eso. Entonces, ¿qué les vendían? Cazuela, de ave, de chancho, conversación, vihuela, guitarra, cueca, y eventualmente, sexo. El sexo no se vendía, surgía naturalmente en ella con algunas parejas. Por eso ellas no se podían casar porque todos los hombres andaban arrancando porque eran guachos y porque eran bandidos, por lo que sea. O sea, no habían parejas populares. En cambio, ellas podían amancebarse con un señor 2 meses, 3 meses y no más porque el tipo tenía que irse, ¿no? A buscar trabajo o a arrancar porque era bandido, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo estudié los niños. Y estos pobres niños que colgaban 7 o 8 alrededor de una mamá, que vivía de esa manera en un rancho, de ahí el sentido de hospitalidad de la mujer popular chilena de esa época, ¿no? La mamá no podía atenderlos porque, fíjate, tenía que trabajar todo el día en distintas cosas, y los cabros chicos formaban pandillas y partían a robar por aquí, por allá, a jugar guerras de piedra en el río Mapocho en Santiago, ¿no? De un lado en la ribera a otra. Y a lo que quería llegar, hombre que llegaba al rancho de esa mujer de paso o a quedarse 2 o 3 días, porque les traía regalos a eso de la mujer y ella, claro, quédate 4 o 5 días o 10 días, lo que tú quieras, hasta que tenía que irse. Esos hombres que pasaban por el rancho, ¿no? Todos asumían una cierta paternidad con el cabro chico. Todos querían ser papá, aunque fuera por un rato. De ahí se gestó la costumbre de hacerle cariño a los cabros, enseñarles cosas y darles plata. Tal vez hoy día no se use, ustedes no saben nada, pero yo de chico, cuando iba a ver a algunos tíos viejos por ahí, siempre me daban plata. Llegaban clientes a la casa, mi papá tenía un garaje, me daban plata, ¿no? Era de costumbre al cabro chico, solo, guacho, qué sé yo, darle platita para que le ayudara a la mamá o lo que hiciera. Entonces, ¿qué descubrí yo ahí? El papá biológico, un chiste, ¿no? Pasó por ahí, dejó y desapareció. Pero los amigos de la mamá, los clientes de la mamá, ¿ah? Los huéspedes que pasaban por ahí, cada uno asumía al cabro chico con un sentido paternal. No tenían papá directo, biológico, pero tenían un pueblo entero que los acogía. Si ustedes estudian eso, en los barrios populares hay clubes todavía deportivos que son re antiguos, ¿no es cierto? Yo no sé si aquí hay algún club, ¿ah? Pero normalmente tienen 40, 80, 100 años, ¿no? En Renca, por ejemplo, en Santiago, yo vivía cerca de Renca, habían 2 clubes, el Defensor de Renca y el otro no me acuerdo, Sporting creo que era. Todos con 80 años cuando yo estaba, ¿no? Duran mucho, son estructuras arcaicas, ¿no? Y si ustedes estudian cómo funciona un club de barrio, siempre está gobernado por caballeros de edad que le dicen don. Don Pedro, don, son dones, ¿no? En una categoría superior. ¿Qué hace ese caballero, ¿no? Oye, cabrito, ven a jugar ping-pong, ¿no? Ven a entretenerte acá, cabros que pasan por la calle, ¿no? Ven nomás y le van inculcando la idea mensana y corpore sano. O sea, se hace deporte, ¿no? Cabrito, vean cómo hay un liderazgo masculino ahí que no es el papá, pero que se ejerce paternalmente sobre los cabros chicos. Yo estudié el problema de las poblaciones en los años 80 y 90, durante la dictadura. ¿Quiénes asumieron el cuidado de los cabros chicos? Eran los jóvenes, ya no los viejos, los jóvenes, ¿eh? Y los jóvenes le hacían tisada a los cabros chicos, formaban escuelas que operaban en las calles, en los potreros, organizaban veraneo en la playa y se llevaban un montón de cabros para allá, le enseñaron guitarra, de oída, porque no por música, le enseñaron instrumentos, y eso explica por qué, si en los años 60 teníamos 2 o 3 grupos de música popular, el Inti Gimani, el Quilapayún, etcétera, que nosotros mirábamos embobados hacia arriba, hoy día hay 20 o 30 grupos musicales en cada población. Y es producto de que los cabros jóvenes se preocuparon de los cabros chicos en ese periodo. Y le enseñaron a tocar guitarra, primero al estilo Quilapayún, después el hip hop, después el rap, después qué sé yo, punk, todo eso, es una revolución musical. Entonces los niños guachos, ¿te fijas?
pueden ser acogidos por la comunidad de distintas maneras. Por los viejos que le van a enseñar cosas de viejos y por jóvenes que le van a enseñar cosas de jóvenes. Y eso es bien importante. Yo recuerdo en un lugar de Valparaíso, que no me acuerdo el lugar exacto, no, fue en Renca, en Santiago. Había una alumna que decidió hacer su tesis de magíster sobre lo que pasaba en ese colegio. Este era un colegio con alta inversión, una magnífica infraestructura, habían contratado profesores, psicólogos, orientadores, un equipo profesional de primera, la población cercana era pobre, ¿no? Hacían selección de alumnos porque quedaran buenos alumnos dentro, y el problema que ella quería estudiar era el siguiente: un colegio de excelencia, digamos, buena infraestructura, excelente profesorado, buenos resultados de los alumnos, pero tenía una muy alta inasistencia, ausentismo escolar. Entonces ella quería hacer su tesis sobre ese problema. ¿Por qué había ausentismo escolar en un colegio de excelencia como ese? Y la conclusión a que llegó es la siguiente, ¿no? Para terminar el cuento. Los niños le dijeron, sabe, el colegio es bueno y nos gusta estudiar y sacamos buenas notas, pero la cultura de la calle es mucho más auténtica, identitaria, entretenida y nos sirve N, como dicen ellos, ¿no? Nos sirve caleta, como dicen ellos, ¿no? Nos sirve caleta, ¿no? ¿Y qué había en la calle? Bueno, punk, hip hop, tráfico de cualquier cosa, droga, baile, grafitis, deporte, delincuencia. Entonces ahí tú podías desarrollar tu personalidad ante puros desafíos, con amigos. Y ahí había relaciones de fraternidad con toda esa gente. En el colegio, en cambio, tenían que estudiar para ser un modelo tipo Finlandia. Entonces, claro, los niños, ¿por qué faltaban? Porque se entretenían en la cultura de la calle, era más atractiva para ellos. Era más creativa, era más real. Dentro del colegio era Finlandia. ¿Se fijan? Pura exigencia, puro puntaje, pura competencia. Eso explicó. Entonces, la conclusión que sacó la niña, y sacaron otras personas que estaban... Lo que tenemos que hacer, y ahí va otra propuesta, es meter la cultura de la calle como asignatura de aula. Vamos estudiando hip hop, vamos estudiando las redes de droga que hay en la población, vamos estudiando la historia de los viejos, ¿no? Que los tenemos olvidados porque tienen una tremenda historia para atrás, ¿no? Vamos convirtiendo la calle y la cultura de la calle en asignatura. Y al revés, vamos sacando el aula a la calle. Integremos. Y de la integración resulta la comunidad. Y el cabro chico va a encontrar entonces factores de integración, estando en la calle o estando en el aula, pero dentro de su identidad. Eso es lo que yo podría decir entonces. Bueno, nosotros tenemos otra actividad con el profesor ahora, así que igual le damos las gracias por su asistencia. A través nos pueden ubicar en Facebook La Comuna, pero dijimos que ya no podíamos hacer más preguntas por un tema de horario. Así que nos pueden buscar en La Comuna, ya en Facebook, y ahí bueno se va a responder cualquier otra pregunta. Muchas gracias a todos por asistir.